Imagina el arte como un río que atraviesa los siglos y que arrastra con él un sedimento fundamental, la idea que lo impulsa. Hoy te propongo navegar desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo para comprender cómo ha evolucionado ese concepto de idea y sobre todo qué ha significado para artistas y espectadores en cada época. No se trata de un repaso de estilos ni de nombres sueltos. Es más bien una travesía intelectual en la que veremos cómo las nociones de invención, ideal, concepto y proceso se han ido alternando en la definición de lo artístico. Cuando contemplamos una obra de arte, solemos detenernos en su forma, en su color o en su ejecución técnica. Pero detrás hay una fuerza menos visible, una fuerza esencial. Esa es la idea. Esa noción de que toda obra nace primero en la mente del artista ha sido una constante en la historia del arte occidental, aunque no siempre haya significado lo mismo. Desde la perfección ideal del Renacimiento hasta los lenguajes digitales de hoy en día, la idea ha mutado, ha sido discutida, redefinida e incluso negada. Y sin embargo, sigue allí, como un hilo invisible que conecta siglos de creación humana. Este recorrido que te propongo hoy es la historia de cómo hemos entendido lo que significa pensar el arte antes de hacerlo. Si te interesa y quieres saber más, quédate, porque comenzamos. En el corazón del Renacimiento, cuando Europa comenzaba a redescubrir los textos antiguos y a reconfigurar su relación con el conocimiento, el arte dejó de ser una mera artesanía para convertirse en una disciplina intelectual. Uno de los primeros en articular esta transformación fue León Battista Alberti, arquitecto, teórico y humanista, quien en su Tratado de Pictura, escrito en 1435, defendía que el pintor no debía limitarse a copiar lo visible, sino que debía concebir en su mente una imagen ideal, elaborada con la razón y con el estudio de la naturaleza. Esta imagen mental, que Alberti llamaba diseño interno, no era simplemente un boceto. Era la formulación espiritual e intelectual de la obra antes de su ejecución. La idea, en este contexto, era el principio ordenador que guiaba al artista en su búsqueda de armonía, proporción, belleza e ideal. Esta concepción se reforzaría aún más con el pensamiento de Giorgio Vasari, biógrafo de artistas y autor de la famosísima obra Las Vidas, donde traza una línea ascendente en la historia del arte que culmina con la figura de Miguel Ángel. Para Vasari, el arte renacentista no solo progresaba técnicamente, también ascendía hacia una comprensión más pura del ideal. Ese ideal, planteado en clave neoplatónica, no era otra cosa más que una forma perfecta que solo existía en el pensamiento, que no existía en el mundo real. La obra maestra no se medía por su realismo, sino por su fidelidad a esa imagen mental ideal que el artista había concebido como reflejo del orden divino. En este marco, la escultura, la pintura o la arquitectura no eran actos de imitación de la realidad, sino de encarnación de una verdad superior. Así la idea era el modelo eterno, universal, platónico al que se aspiraba. Pero a medida que avanzamos hacia el final del siglo XVI y la serenidad del clasicismo comienza a resquebrajarse, el culto a la idea sufre un cambio de orientación. El manierismo introduce una tensión intelectual nueva. Ya no se trata de emular la naturaleza ni de alcanzar la belleza perfecta. Es hora de demostrar ingenio, rareza, dificultad. Surge entonces el concepto del concetto.
esa idea ingeniosa que subyace a la imagen y que requiere ser descifrada. En obras manieristas como las de Bronzino o Archimboldo, el espectador ya no es un testigo pasivo. Debe interpretar, leer entre líneas, desentrañar el juego visual y simbólico desde un papel activo. La idea ahora se ha convertido en artificio, en dispositivo retórico. No es el ideal eterno del clasicismo lo que importa, sino la capacidad de sorprender, de provocar asombro intelectual. Esta dimensión artificiosa se amplifica en el barroco, donde el arte adquiere un tono más emocional, más teatral. En artistas como Bernini, Rubens o Rembrandt, la idea no se presenta ya como una forma estática, sino como una revelación dramática. El arte barroco busca conmover, implicar al espectador en una experiencia sensible e inmediata. Sin embargo, esa teatralidad se apoya siempre en una base conceptual. En el barroco español, por ejemplo, la literatura de Baltasar Gracián y el arte de la Contrarreforma confluyen en una exaltación de la agudeza, la capacidad de descubrir conexiones inesperadas entre lo visible y lo invisible. La idea se convierte en una iluminación súbita de esta manera, casi mística, que irrumpe entre las sombras. Se privilegia la intensidad, la tensión, la paradoja, en un momento en el que la Iglesia contrarreformista necesita dejar claro que el perdón está en el aquí y en el ahora. Con la llegada del siglo XVIII, en pleno auge de la Ilustración, la idea vuelve a replegarse sobre la razón clasicista. El arte neoclásico, influido por los estudios arqueológicos y por el pensamiento ilustrado, buscan fórmulas claras, comprensibles, que transmitan valores universales. El alemán Winckelmann, uno de los padres de la historia del arte moderna, sostiene que el arte griego alcanzó la cima de la expresión humana gracias a su noble sencillez y serena grandeza. Esa pureza formal que defendía era en realidad el reflejo de una idea ética, de un equilibrio entre sentimiento y razón. Pintores como Jacques-Louis David no solo adoptan las formas de la antigüedad, sino que las dotan de contenido político. Sus cuadros, como El juramento de los Horacios o La muerte de Marat, son manifiestos visuales que apelan a la virtud republicana y al heroísmo cívico. Aquí, la idea se convierte en mensaje moral. La obra no se limita a mostrar, tiene que enseñar, exhortar, guiar la mentalidad del pueblo. Pero esa claridad racional neoclásica de la Ilustración no tardaría en ser puesta en cuestión por el romanticismo. Frente a la universalidad ilustrada, el romanticismo celebra lo particular, lo subjetivo, y el artista ya no es un maestro de reglas fijas, sino un vidente, casi un medium que plasma su experiencia interior en formas sensibles. Caspar David Friedrich, por ejemplo, no pinta paisajes, pinta estados del alma, sus nieblas, sus ruinas, sus figuras de espaldas ante lo sublime no buscan representar el mundo, sino la emoción que despierta ese mundo. Del mismo modo, Francisco de Goya rompe con toda norma clásica para retratar los horrores de la guerra, el miedo, la locura. En sus pinturas negras, la idea ya no es un ideal, es un grito. La pintura se ha convertido en un espacio de angustia y visión. La idea, aquí, no se piensa, se sufre. Este giro hacia lo subjetivo que ha tomado la idea continuará, aunque de forma más secular, con el realismo y el impresionismo. Courbet proclamará que el arte debe hablar de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que existe. La idea así se convierte en constatación, en evidencia. Monet y los impresionistas, por su parte, trasladan esa búsqueda de verdad al terreno de la percepción.
La obra de arte no refleja el objeto, sino la luz que lo envuelve, el instante que lo transforma. Así la idea ya no está en el objeto ni en la mente idealizante del autor, sino en la mirada del pintor. Y esa mirada es fugaz, irrepetible. El arte, entonces, se convierte en un modo de capturar el tiempo. Pero pronto, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, surge otra inquietud. ¿Y si el arte no tuviera que representar nada externo? ¿Y si pudiera expresar directamente una idea interior, una emoción espiritual o un concepto abstracto? El simbolismo, el expresionismo y más tarde la abstracción abrirán ese camino. Van Gogh, Gauguin y después Kandinsky serán algunos de los que insistan en que el color, la forma y la línea pueden ser portadores de sentido por sí mismos. Kandinsky, en su ensayo de lo espiritual en el arte, escrito en 1911, defiende que el arte debe aspirar a liberar al espectador de las cadenas del mundo visible, para conducirlo a una experiencia íntima, casi mística. La idea se ha convertido en vibración. Ya no es narrativa, ni siquiera representación. Es resonancia interior. Este terreno abonado dará paso a las grandes vanguardias de ya entrado el siglo XX, donde la idea, por primera vez, se independiza completamente de la ejecución material. Cuando Marcel Duchamp expone un urinario y lo firma como R. Mut, ya no solo inaugura el ready-made, sino que rompe con siglos de tradición estética. A partir de ese gesto, el arte ya no reside necesariamente en el objeto, ni en su belleza, ni siquiera en su contenido simbólico. Reside en la decisión de considerarlo o no considerarlo arte. La idea, ese acto mental de selección y designación que venimos definiendo, se convierte ahora en el núcleo del proceso creativo. Este gesto, radical y provocador, abre la puerta al arte conceptual, que en las décadas siguientes redefinirá por completo las fronteras de la disciplina. En los años 60 y 70, artistas como Joseph Kosuth, Sol Levitt o Lawrence Weiner sitúan la idea en el centro de la práctica. Para ellos, el arte es un sistema de pensamiento, una forma de lenguaje. Kosuth lo explica claramente en su obra Una y tres sillas. Una silla real, una fotografía de la silla y una definición textual colocadas juntas revelan que el objeto artístico es el concepto, no el objeto físico en sí. La obra ya no necesita ser ejecutada por la mano del artista, basta con formularla. Lucy Lippard, crítica y teórica, hablará de la desmaterialización del objeto artístico como característica esencial del arte conceptual. El arte, en este punto, se ha vuelto idea pura. Desde el ideal platónico del 480 hasta el prompt que activa un modelo de inteligencia artificial, la idea ha sido el motor invisible del arte. Ha pasado de ser de una perfección eterna a volverse invención ingeniosa, luego programa moral, después expresión subjetiva, constatación de lo real, símbolo interior, ruptura modernista, concepto autónomo, discurso crítico y hoy, algoritmo. Lo fascinante es que cada giro ha respondido a una necesidad histórica. La Italia humanista quería reconciliar fe y razón. El barroco buscaba conmover. La Ilustración, a su vez, moralizar. Las vanguardias perseguían sacudir. El arte conceptual, hacernos pensar. Y la era digital, descentralizar. Ese río que al principio llamábamos arte no se agota, porque su fuente no es el pigmento ni el mármol, sino la capacidad humana de imaginar, proyectar y significar.
Quien mire hacia atrás con nostalgia de formas fijas podría sentir vértigo ante el arte contemporáneo. Sin embargo, cualquier pieza, por radical que parezca, hereda algo de aquel diseño interno renacentista que nos decía Alberti, la convicción de que la obra nace primero como una fulguración de la mente. Si algo nos enseña este viaje es que cada generación extiende o refuta la anterior, pero siempre regresa a la misma pregunta: ¿qué es realmente la obra? La respuesta, cambiante y tal vez inasible, es lo que mantiene viva la pulsión creativa. Queda en tus manos, espectador, continuar la travesía, preguntar, dudar y sobre todo pensar el arte más allá de sus apariencias. Gracias por acompañarme en este análisis de la idea en el arte. Si te ha resultado iluminador, comparte, comenta y suscríbete. Seguimos navegando juntos por la historia, siempre guiados por la cámara del arte.